Jorge Lanata cambió el lenguaje de los medios en la Argentina que salió de la dictadura. Jorge Lanata fue el último gran editor del mundo analógico. Dejó su primera huella en Página 12, un diario irreverente, bien escrito, con títulos ingeniosos, que nació en 1987 con una mezcla de grandes plumas y jóvenes con la ambición de revelar los secretos del poder. Un diario que hablaba de temas que otros se habían acostumbrado a silenciar, como los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Un diario que le daba lugar a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Muchos de los fundadores de aquel diario de Página 12, y hoy curiosamente lo recuerda Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei, habían en efecto integrado las guerrillas en los años 70. Pero la línea editorial de Página 12, bajo la dirección de Jorge Lanata, con apenas 26 años, tuvo desde el inicio un fuerte compromiso con la defensa de la democracia, en un momento en que la democracia era todavía muy frágil, y también con la libertad de prensa y los valores más liberales de la democracia. Un periodismo, lo charlábamos hace un ratito con Ernesto, ¿no? Quizás convivían en el germen de Página 12 la tradición del periodismo más militante, a la manera de Rodolfo Walsh, comprometido con la cuestión política, evaluando si una noticia podía perjudicar o favorecer a quién, con la tradición más norteamericana de molestar siempre al poder, que era un poco la línea de Jorge Lanata en aquel momento como director del diario, ¿no? Y cuando todavía dirigía el diario Página 12, Lanata se metió a escribir ficción y decidió en un momento, porque se aburría rápido también de sus éxitos, volver a la radio. Él ya había estado en la radio con trabajando en una M, pero también con un programa muy bonito que se llamó Hora 25, que era un formato de la medianoche con una conversación tranquila y pausada, pero tomó una decisión que, así como había cambiado el lenguaje irreverente y había empezado a hablar llano, con textos además bien escritos, de Página 12 había algunas de las grandes plumas del momento, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, pero también la cuestión de hablar sencillo, simple, con irreverencia, sin esa cuestión de gran como sumisión al poder que estaba encerrada en el lenguaje de los diarios que venían de la época de la dictadura y que Lanata borró. Bueno, hizo un poco lo mismo con el periodismo en radio de dos maneras. Por un lado, tomó los programas clásicos de formatos de AM y los llevó a la FM con noticias en primera mañana. Habitualmente los programas de noticias estaban exclusivamente en la AM con un formato más tradicional, más típico de los noticieros y el lenguaje de los noticieros. Lanata lo lleva a la FM, donde estaba más el mundo de la música y demás, y vuelve a hacer lo mismo en radio con las noticias, lo que había hecho antes en la gráfica con Página 12, que es cambiar el lenguaje. En ese momento estaba con Marcelo Slotoviazda, con Ernesto Tenenbaum, con Castelo, en la Rock and Pop, haciendo un programa que hizo historia, creo yo, en la radio argentina, que se llamó Rompecabezas. Me tocó a mí trabajar en ese programa cuando Ernesto, en el año... creo que año 96, se fue a estudiar a Estados Unidos con una beca y fue la primera vez que trabajé yo en radio ahí en ese rompecabezas que fue tan mítico. Pero Jorge buscaba todo el tiempo ensanchar sus audiencias. Él quería ser popular, no le importaba arriesgar su cuota de prestigio, le importaba mucho más llegar a la mayor cantidad de audiencias posibles, y eso fue una marca que tuvo desde sus inicios. De hecho, se subió al Teatro Maipo con plumas a hacer un unipersonal y nunca le importó el qué dirán. En la tele, primero en cable y con muy poco presupuesto, después fue por ahí el Jorge Lanata de los últimos tiempos, tenía otra visibilidad, pero arrancó con un programa que se llamaba Día D, en el que también trabajamos ese mismo, algunos los mismos del grupo que les comentaba, y ahí empezó a contar también en televisión los sucesos de la política con notas de investigación de alto impacto y un formato muy distinto hasta el que se conocía en ese momento, desde cantar, disfrazarse, pero sobre todo sacar al periodismo político del escritorio del helecho, como él decía, sacarle al noticiero también el formato de estar detrás de un mostrador y empezar a jugar con el lenguaje, cómo contar las historias políticas en televisión. Lanata hizo muchas otras cosas, además de haber transformado, como les digo, en este recorrido desde la vuelta a la democracia, primero en gráfica, después en la radio, después en televisión, la forma de hablar y de contar noticias. Fundó una revista, varias revistas, fundó otro diario, Crítica, que cerró demasiado rápido, escribió libros de historia, también escribió, como les dije, libros de ficción, filmó documentales, soñó con crear un medio digital.
pero yo creo que nada va a tener más impacto en el legado que la marca que dejó en una generación, en generaciones en realidad de periodistas. Aún en aquellos que se sintieron defraudados por su última etapa, aún en ellos, La Nata dejó su marca en una manera de ver al periodismo. El giro tuvo que ver cuando, después de muchos años de confrontar con el Grupo Clarín y de plantear que era el gran pulpo del periodismo argentino, La Nata, cuando es convocado por el Grupo Clarín, decide ir a trabajar y se suma a todos los medios en una columna en Clarín. Después estaba también en TN, en Canal 13, por supuesto, con PPT y en Radio Mitre. Y en ese contexto, La Nata se vuelve la más eficaz de las figuras del Grupo Clarín en la batalla que el grupo estaba librando contra Cristina Fernández de Kirchner. Él reveló algunos de los casos de corrupción más escandalosos del kirchnerismo y hubo quienes sintieron que en ese proceso se ensañó con el kirchnerismo y que perdió la posibilidad de ver también hechos de corrupción en otros sectores que no fueran los sectores del kirchnerismo. De todas maneras, en ese momento el kirchnerismo era el poder en la Argentina. Él, de hecho, describió en ese momento esa dinámica donde el mundo estaba partido, o por lo menos la manera de cubrir noticias también se había dividido, como se dividió la sociedad, y fue el que le puso el nombre a ese proceso, que fue La Grieta, ¿no? En un discurso que dio en el Martín Fierro. Y ese movimiento lo había distanciado de algunos de sus amigos más cercanos en los tiempos de Página 12. Los directivos del diario Página, absurdamente desde entonces y especialmente hoy, decidieron que lo iban a borrar de su historia, como si eso fuera posible, y no lo nombran como su director, sino como uno de los integrantes de los miembros fundadores. Y La Nata encuentra en ese salto al Grupo Clarín una audiencia con una composición ideológica bien distinta a la que le había dado sus primeros éxitos, ¿no? Muy más lejana a los inicios vinculados al progresismo. Aunque él siempre se definió como un liberal de izquierda, muchos vieron en su último tramo a un La Nata, de hecho Página 12 hoy dice, ¿no? Lo despide la derecha, pero básicamente me parece que tenía que ver con cómo quedó ubicado con la grieta con el kirchnerismo y con cierto antiperonismo que tampoco había tenido, aunque en algún momento se buscó desmarcarse de eso, ¿no? Javier Milei nunca lo sintió próximo. De hecho, hay un reproche grande a que La Nata generó esta generación de periodistas con una actitud como desafiante frente al poder, y sobre todo, fíjense, ¿no? Cómo La Nata fue mutando con el tiempo, y así como el progresismo o aquellos que estuvieron más ligados a su etapa original de Página 12 le reprocharon el tiempo del kirchnerismo y creen que fue en realidad demasiado ensañado y perdió su ecuanimidad con el kirchnerismo, y lo que decidió fue formar parte de una batalla que excedía incluso a su trabajo como periodista. Los que ahora desde Milei lo miran y dicen, no, él fue cómplice de los que hostigaron a Carlos Menem y estuvieron en contra de sus reformas y generaron un periodismo demasiado altanero. Y de hecho, Nicolás Márquez, el biógrafo de Milei, hoy dice, no, fue cómplice de los guerrilleros, con unas lecturas como muy sesgadas realmente, porque Jorge fue una figura mucho más compleja que todo eso. Como algunos de los editores de su talla, como Bernardo Neustadt, también que buscó... A ver, Bernardo Neustadt originalmente uno lo podía pensar en las antípodas ideológicas de Jorge La Nata, pero al final terminó siendo también un comunicador de la misma eficacia en términos de comunicar muy fácil, muy sencillo, de influir sobre el poder, de tener mucha influencia sobre el poder. Y también de, como decíamos, en ese cambio del lenguaje, como los grandes editores de la historia del periodismo argentino, Natalio Botana o Jacobo Timerman. Finalmente La Nata termina siendo una figura del poder en la Argentina, ¿no? Y de hecho sentó en su mesa de su último casamiento a Mauricio Macri, ¿no? En otra muestra también un poco de él, que nunca le importaba el qué dirán de sus distintos momentos con relación al periodismo y al posicionamiento ideológico o frente al escenario político argentino. En ese caso, cuando sienta a Macri también en la mesa como algo muy simbólico, se aleja también de los cultores del periodismo más equilibrado y crítico de cualquier gobierno, pero tampoco le importaba eso, ¿no? Él no creía que le debiera a nadie una explicación respecto de lo que hacía con su vida profesional, mucho menos con su salud. Siguió fumando hasta el último día, desafiando además una salud que le requería cuidados que Jorge no quiso darle, ¿no? Ahora, yo creo que más allá de
las idas y vueltas, y hay que quedarse con esto, ¿no? La incomodidad de Página con La Nata, pero a la vez la incomodidad de Nicolás Márquez. Lo que hay en La Nata es una que dejó huella, incluso, insisto, en aquellos periodistas que hoy reniegan o que ven en La Nata de los últimos años una Nata que no les gusta. Como maestro de periodista fue un tipo exigente, fue un tipo muy generoso también. No me gusta cargar las necrológicas de anécdotas personales, sobre todo cuando se trata de una figura donde parece que lo importante en algunos casos de estos, cuando pasan estas cosas, uno escucha, te da la sensación de que la gente quiere hablar de sí misma o cómo pasó esa persona por su vida y no lo que significó esa persona, ¿no? Pero solo para contarles, ¿no? En mi experiencia con él era un tipo que nunca aceptaba un no por respuesta. Te decía, bueno, cuando yo arranqué en Página me dijo, necesito que me averigües la vida de J.D. Salinger, que llevaba más de 30 años recluido ese escritor. No había nada que conseguir de Salinger, pero le encantaba ponerte metas imposibles y apostaba igual a que las superaras. De hecho, mis primeros trabajos, tanto en tele como en radio, me recuerdo nada, con La Nata forzándome a arrancar a hablar en radio o en tele y yo tartamudeando. Pero creaba también siempre ambientes muy democráticos, muy horizontales para la conversación sobre el periodismo. No había una cosa de que él era la autoridad y entonces vos tenías que callar tus ideas o no podías discutírselo. Obvio que conducía a sus equipos, pero los conducía de una manera muy horizontal donde la discusión tenía que ver con discutir el ángulo periodístico y no sentía que ponía en jaque su autoridad. Con los años también es cierto, empezó a sentirse un poco defraudado, enojado con aquellos que si alguna vez habíamos trabajado con él, decíamos algo que a él no le gustaba, sobre todo si tenía que ver con su trabajo. Él decía, era nuestra, fue nuestro, ¿no? Como una cierta idea de pertenencia, porque en efecto había criado unas generaciones y generaciones de periodistas, con algunos seguía trabajando y de muchos se había alejado, con algunos se sentía más cercano y con otros menos. Y creo que sí, que en algunos casos fue injusto, fue arbitrario, con sus enojos. Creo que también el enojo con el kirchnerismo lo terminó transformando en personal y quizás eso fue lo que hizo que Jorge, cambiara, me parece, ese periodismo al que después cuando llegó Macri al poder, los que nos habíamos criado con él originalmente sentimos que había perdido esa voluntad de seguir, como siempre, una actitud más desafiante frente al poder, ¿no? Y no sentado a su mesa Macri en su casamiento. Pero sin lugar a dudas, Jorge fue el formador de generaciones y generaciones de periodistas, y a todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él, nos queda realmente de toda esta etapa de la dictadura, de todos estos años de democracia, la mejor formación que este oficio nos podía dar a estas generaciones de periodistas es haber trabajado al lado de Jorge La Nata. Así que gracias, Jorge.